Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre los filósofos de la filosofía medieval. La filosofía medieval abarca el periodo que aproximadamente desde la caída del Imperio Romano del siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XV. Durante todo este tiempo la filosofía estuvo fuertemente influenciada por el cristianismo, aunque también se mantuvo en debates con el pensamiento clásico, especialmente de Platón y Aristóteles. La filosofía medieval utilizó principalmente los temas como la existencia de Dios, la naturaleza del alma y la moral y la relación entre la fe y la razón. La filosofía medieval también desarrolló en Europa entre el siglo V y XV. Se caracterizó por sus existencias de la filosofía griega, la teología cristiana. A continuación, les voy a presentar filósofos más influyentes de la filosofía medieval. San Agustín de Hipono en 354 a 430, que fue principalmente representante del agustinismo, que integró la filosofía de Platón con el cristianismo, y sus obras más influyentes son las Confesiones de la Ciudad de Dios, y defendió que la verdad se encontraba en Dios y que la fe era la guía para alcanzar la razón. Fue el padre de la Iglesia de la filosofía, que fusionó como la filosofía platónica con la teología cristiana. Fue filósofo y teólogo que tradujo las obras de Aristóteles y escribió sobre la naturaleza de Dios. Pedro Abelardo en 1079 a 1142, filósofo teólogo que desarrolló la lógica y la dialéctica. San Anselmo de Canterbury en 1033 a 1109, que fue un filósofo y teólogo que argumentó la existencia de Dios mediante la razón. Guillermo de Champeaux en 1070 a 1121, que fue un filósofo y teólogo que enseñó en la Universidad de París. San Tomás de Aquino, en máximo exponente del tomismo. Su obra más importante fue la Suma de la Teología, que buscó reconciliar la fe y el cristianismo con la filosofía aristotélica, que defendió la razón y la revelancia, que son compatibles y ambas llevan la verdad. La filosofía medieval en el siglo V y el siglo XV fusionó como la filosofía greco-romana como la teología cristiana, generando un intenso diálogo entre la fe y la razón. Esta tradición intelectual influyó en la educación occidental al integrar dimensiones espirituales e intelectuales del ser humano. Los filósofos medievales exploraron temas como la existencia de la verdad, la moralidad y la naturaleza de Dios, que también contribuyeron al pensamiento crítico, a la reflexión y a la ética en la educación. Su legado es perdurable y sigue inspirando a cada uno de los educadores y estudiantes en todo el mundo, influenciando en la forma en que enseñamos y aprendemos actualmente. Los alumnos debemos comprender los principales conceptos de las corrientes filosóficas de la Edad Media, incluyendo el pensamiento filosófico como Agustín de Hipono, Tomás de Aquino y Guillermo Ockham. También deben evaluar la influencia de la filosofía medieval de la educación occidental y analizar la relación entre la fe de la religión y la razón filosófica en la educación medieval. Además, debemos reflexionar sobre la relevancia de los principios éticos y morales de la
educación actual, así como analizar críticamente las contribuciones de la filosofía medieval al desarrollo y el pensamiento crítico de la educación humanística. Gracias por su atención.